¿Qué tal? Muy buenas noches. Juntos nuevamente en Ellos y Ellas Opinan. El sábado 15 de enero en el mar de Ventanilla cayeron más de 6.000 barriles de petróleo, afectando más de 20 playas de nuestro litoral. Buenas noches, Edith. Buenas noches a todos los queridos espectadores de Conexión Vía. Esta es una edición nueva de Ellos y Ellos Opinan, exactamente, Edith. Y este suceso de alto impacto afectó numerosas playas, animales marinos, principalmente principalmente animales marinos y también reservas naturales. Así es, Rodrigo. Así es que para poder ahondar más en este tema, vamos a conversar sobre este caso, el derrame de petróleo y el impacto ambiental. Exactamente, y no lo vamos a hacer solo, Cedita. Tenemos un invitado de lujo, a Miguel Ángel González Santos. Es un ex congresista por el Callao, ingeniero en ciencias pesqueras de la Universidad Agraria y voluntario de la organización Bioambientalistas Perú. Buenas noches, ¿cómo está, Miguel? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Edith. Un gusto estar aquí en el programa que ustedes conducen. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Miguel, ¿qué te parece si empezamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿qué sanción le corresponde a los responsables de este desastre ambiental? Bueno, a lo largo de la semana ya hemos escuchado a muchas entidades estatales respectivas sanciones que van desde los ámbitos administrativo, civil y hasta penal. Y actualmente ya los organismos gubernamentales como la OEFA, el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Áreas Nacionales Protegidas, o SINERMIN, DICAPI, CERFOR también, servicio para los que está rescatando a los animales afectados, ya han expresado que tienen sanciones administrativas previa investigación, ¿no? Esas sanciones administrativas son sanciones económicas que van de los 100 UITs, en el caso de OEFA, se habla de hasta 2.210 UITs por omisión de reacciones a tiempo frente al desastre ambiental que ha habido, ¿no? Actualmente, estos organismos gubernamentales ya están investigando y de acuerdo a los resultados y las responsabilidades que puedan encontrar, es que van a determinar estas multas, estas sanciones administrativas que corresponden desde cada organismo. No es que va a haber una sola multa o sanción administrativa, sino que cada organismo gubernamental en su ámbito va a sancionar, ¿no? Por ejemplo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, porque sabemos que la contaminación del petróleo ha invadido 2 reservas naturales. Entonces allí el órgano competente, CERNAM, y ellos lógicamente también aplican su sanción administrativa. Pero aparte, ya el procurador del Ministerio del Ambiente nos ha hecho saber que también hay una investigación y una sanción por la vía civil, que sería una indemnización, y también la Fiscalía ya está en investigación para la acusación penal. Hoy la Municipalidad de Ventanilla también ha formalizado una acusación por la vía penal por atentado contra el medio ambiente. Entonces, se ha suspendido las actividades, pero de acuerdo a las investigaciones, la máxima sanción sería no la suspensión temporal de actividades, sino la suspensión permanente. Pero bueno, llegar a este extremo de sanción ya va a depender de las investigaciones, y también hemos escuchado a unos analistas en el ámbito económico que eso también ocasionaría algún tema económico para el Perú, porque Repsol de alguna manera pues suministra el 60% de combustible a nivel nacional. Entonces ahí hay una cuestión que analizar más allá de la situación ambiental que estamos viviendo. Bien. Bueno, cabe la pena destacar que una UIT son casi 4.600 soles, pero también es muy interesante al sentido de lo último que estabas mencionando, ¿no? Si llega al cese de las actividades de esta empresa, ¿cuáles serían, o sea, ya los daños ambientales ya están, ahora cuáles serían los daños a la economía del Perú? Eso es algo que también tendríamos que de repente analizar más a fondo también. Sí, y dentro de la vía penal,
hay personas que ocupan ciertos cargos que ya están dentro de la investigación y están en calidad de investigadas, ¿no? Un gerente de producción, gerente de medio ambiente de la empresa y los altos funcionarios en el tema operativo, no solo de la empresa Repsol, sino también de la embarcación. Entonces, que también es otra empresa. Entonces, el ámbito de investigación es muy amplio. Hay un espectro grande de investigación desde los organismos gubernamentales, como les expliqué, en el ámbito civil y también en el ámbito penal. Y esperemos que en corto plazo tengamos a los responsables con las condenas y las sanciones respectivas. Claro, es importante resaltar lo que se menciona, Miguel, porque claro, la empresa Repsol es una empresa muy grande que también brinda mucho, otorga trabajo a gran cantidad de personas, sobre todo en las zonas aledañas de Callao, Ventanilla y alrededores. Entonces se tendría que ver el impacto sin tratar de afectar precisamente también a los trabajadores. Obviamente las sanciones administrativas, penales y civiles correspondientes. Ahora, Miguel, nos has hablado de las entidades como CERNAN, la UEFA y por demás. Desde el Congreso, en tu experiencia como ex congresista, ¿podrías hablarnos qué acciones pueden tomar? Por ejemplo, el día de ayer pudimos apreciar un tuit de la presidenta del Congreso que hablaba que van a formar una comisión especializada para poder investigar este caso y qué ha sucedido y realmente quiénes son los responsables. Más allá de esa comisión, ¿qué otras acciones pueden tomar desde el Congreso? El Congreso tiene una función que es de fiscalización. Desde esa función es que se pueden ejecutar muchas acciones. Hay una comisión de fiscalización, que es una comisión ordinaria del Congreso, donde se fiscaliza todo ámbito gubernamental, inclusive privado también. Entonces, es la comisión que debería de alguna manera liderar una investigación y se le deberían dar ciertas facultades también para poder profundizar la investigación. Aparte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, hay otras dos, la Comisión de Ambiente, Ecología, Pueblos Amazónicos, Indígenas, etcétera, todo en una misma comisión que en los últimos días ha citado, junto con la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso también, ha citado a los representantes de Repsol y a algunos funcionarios del gobierno, de OEFA, etcétera. Pero sabemos que no han asistido los representantes de Repsol. Desde esa comisión que se han unido, también pueden hacer la fiscalización correspondiente, no solamente la investigación de qué es lo que pasó, sino también hacer un monitoreo, un acompañamiento del cumplimiento de los acuerdos que se vaya suscitando, dando en respuesta a atender este desastre ecológico. Entonces, ahí en el Congreso tenemos 3 comisiones que pueden tener facultades adicionales para profundizar su investigación. Sin embargo, también hay otra opción, que mediante una moción que ya una congresista del Callao había adelantado su opinión y la presidenta del Congreso también ha expresado su ratificación, se puede crear una comisión investigadora para encontrar a los responsables de este desastre. Esa comisión investigadora todavía no se ha creado, pero ya la presidenta del Congreso ha expresado su ratificación y su apoyo para su creación. Una comisión investigadora tiene más facultades, porque a diferencia de una comisión ordinaria, puede citar por grado fuerza a las personas que considere o que se rehúsen a ir desde su primera citación. Entonces, yo creo que la comisión de investigación que tanto se está nombrando no es necesaria en la medida que genera gastos dentro del Congreso, contratación de personal, etcétera, y en su lugar se puede dar más facultades para la investigación a las comisiones que ya existen, que también tendrían los mismos alcances de investigación que una comisión investigadora. Lógicamente, ¿sí? Claro, entonces sugieres que en vez de crear una comisión investigadora, se brindarían, en todo caso, mayores facultades a las comisiones ordinarias que ya están en el Congreso. Y una vez, supongamos que en cualquiera de los casos se realiza la investigación correspondiente y se logra determinar quiénes son
los responsables, ¿no? ¿Qué pasaría más allá de determinar esta responsabilidad desde el Congreso? Cuando una comisión investigadora o una comisión con facultades de investigación concluye en un informe con responsables, con nombre, cargos, etcétera, y las responsabilidades, lo eleva al Pleno para que el Pleno, luego de la exposición y sustentación de quien preside la comisión encargada, pueda aprobarlo. Si el Pleno del Congreso lo aprueba por mayoría, entonces todos estos elementos indagatorios y pruebas y responsabilidades que se encuentran dentro de la investigación de la comisión tienen que ser derivadas al Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el rol aquí? Que nutre, alimenta y tal vez recoge nuevos elementos a la investigación que ya la Fiscalía está llevando a cabo. Entonces, ese es digamos, el aporte que haría el informe final de investigación de una comisión de investigación. Ahora, la comisión investigadora también puede investigar a funcionarios públicos que puedan haber tenido alguna omisión en sus funciones o cierto grado de responsabilidad en la medida que no han cumplido con sus funciones. Y allí, si es que se determina algún tipo de responsabilidad de altos cargos, de altos funcionarios del Estado, entonces puede haber alguna acusación constitucional, ¿no? Cosa que no creo que sea el caso hasta ahora, pero también podría, no se descarta. De acuerdo. Miguel, y desde el gobierno sé que se está proponiendo otorgar un bono a las personas damnificadas, pero realmente, o sea, esa sería la solución, que nosotros los peruanos paguemos por algo que no hemos hecho. ¿No debería ser la empresa responsable la cual dé bonos? Sí, en realidad hay muchas acciones que desde la parte social Repsol debe responder, pero ante su inactividad, que ya seguramente la justicia determinará sus responsabilidades frente a ello también, el Estado también tiene que responder. Entiendo que algunos gremios de pescadores, son más de 1.500 pescadores en total que son afectados, pero en el caso de Ventanilla, que es la zona que conozco, yo vivo muy cerca a la zona donde ha ocurrido el derrame de petróleo, se han reunido con los empresarios, con los funcionarios de Repsol, y han firmado un acta donde Repsol se compromete a 3 cosas. Uno, el poder intervenir oportunamente para que no se extienda el derrame de petróleo, cosa que no han cumplido, y limpiar la playa y las zonas de pesca lo más pronto posible, cosa que tampoco vienen cumpliendo. Lo segundo que se ha comprometido es a brindar canastas o víveres a los pescadores cada 15 días y que consisten en 10 kilos de arroz, 10 kilos de azúcar, menestra, pollo, etcétera, elementos indispensables. No sé si lo venga cumpliendo, ahí los congresistas tienen que hacer también una fiscalización y un monitoreo de ese cumplimiento. Y además, también les han prometido que los van a contratar para poder que ellos mismos limpien la playa afectadas, ¿no? Pero ya sabemos por las noticias que eso se ha ejecutado, pero a través de un service, que finalmente el service no ha tomado en cuenta los elementos de seguridad o de bioseguridad para el trabajo y la capacitación respectiva. Entonces, todo mal desde un principio en esos acuerdos. Ahora, el Estado ha respondido de la siguiente manera. El Ministerio de la Producción, el ministro ya lo ha confirmado, porque antes era algo sin confirmar, ya está coordinando con el Ministerio de Economía para poder tener un bono para los pescadores afectados de todas las playas, no solamente de Ventanilla. Pero esto todavía no tiene ni plazo, ni monto, no tiene esos detalles que necesitamos saber para que se haga realidad. Adicionalmente, el Ministerio, el MIDIS, ha coordinado con la Sociedad Nacional de Pesquería para entregar canastas, también alimentos, a algunos gremios de pescadores, cosa que ya se ha cumplido. Sin embargo, esto no es suficiente. ¿Qué necesitan los pescadores? Necesitan equipos y necesitan equipamiento para poder hacer o elaborar, ejecutar otro tipo de pesca. Ellos pescan a cordel, en orilla, etcétera, ¿no?
entonces necesitan equipamiento para poder dedicarse a otro tipo de pesca y en otras zonas, cosa que hay que facilitar también su transporte. Así es, en zonas de pesca en zonas donde no haya sido afectado por el petróleo, pero eso no es suficiente. Actualmente en la zona norte del Callao y de Lima, el mercado, la demanda de pescados y mariscos ha sufrido una caída tremenda. Entonces, poco sirve que se vayan a pescar a otras zonas si finalmente no van a poder vender su pesca. Entonces, también ahí el Ministerio de la Producción tiene que intervenir para poder asegurar no solamente su reubicación en otras zonas de pesca y equiparlos para que apliquen su extracción de los recursos hidrobiológicos, sino también intervenir de alguna manera con información, difusión, para poder comunicar al público de que no hay ningún riesgo en el consumo de pescados y mariscos cuando estos son extraídos en otras zonas. Desde hace algunos días hemos estado viendo también pescadores que se quejan en Chorrillos, que ellos pescan en Chorrillos, pero que su demanda también ha bajado porque ya hay una alarma en el tema de consumo. Entonces, el Ministerio de la Producción ahí debe intervenir para poder informar y poder, de alguna manera, difundir la información correcta y no haya esta alarma en el consumo de pescados y mariscos. Claro, porque queda una alerta entre las personas de que ha sucedido esto en nuestro mar. Entonces, muchas personas han dejado precisamente, han dejado de consumir pescados y mariscos precisamente por esta información, pero es bueno lo que nos has comunicado, ¿no? Que si se pesca en otras zonas, pues es una producción que no se ve afectada por este terrible desastre ecológico. Ahora pasemos a otro plano, Miguel. Nos comentabas que también eres voluntario de una organización llamada Bioambientalistas. En este papel que desempeñas como voluntario, ¿cuál crees que son las proyecciones del impacto ambiental a mediano y a largo plazo, si no se toma acción pronto, como estamos viendo? Bueno, ya sabemos que no solamente se ha afectado la playa, las 21 playas hasta ahora afectadas, sino que también esto conlleva una afectación en el turismo, en el comercio, en el deporte acuático, etcétera. O sea, hay muchos ámbitos y muchos sectores que se ven afectados, no solamente la pesca, ¿no? Entonces, la playa va a estar con una película negra superficialmente por mucho tiempo. Va a ser difícil poderla controlar de alguna manera porque ha habido una reacción tardía. Ya se está trabajando, pero es insuficiente. A más de una semana del desastre ecológico, ya deberíamos tener un avance mayor al 70% de control. Sin embargo, no tenemos estos reportes que OEFA, el Ministerio del Ambiente, deberían dar a diario en conferencia de prensa para difundir los avances de control del derrame de petróleo y de la limpieza de las playas. No tenemos ese informe diario y debería hacerlo el Ministerio del Ambiente. Hay un jalón de orejas para el ministro, ¿no? Había una afectación también de las praderas marinas porque la zona es una zona también rocosa en algunas playas donde albergan aves, lobos marinos, nutrias, etcétera, que están muriendo porque no encuentran alimento, porque están envenenadas con el hidrocarburo, etcétera, ¿no? El fondo marino también está afectado porque a pesar de que el presidente Repsol ha dicho que no, sabemos que el petróleo crudo tiene componentes que finalmente son más pesados y que se van sedimentando y van contaminando el fondo marino. Y en el fondo marino, ¿qué tenemos? Tenemos las conchas de abanico, las almejas, en fin, tenemos también población, recursos hidrobiológicos que finalmente son extraídos para consumo humano. Entonces, ahí tenemos un impacto, un asesinato tremendo a toda nuestra fauna y también a nuestra flora de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay, ¿no? Y las aves también, lógicamente, se están encontrando, tengo entendido que hasta ahora son 51 aves que se van encontrando, que van siendo rescatadas. Pero cuántas más habrán en las zonas pedregosas, cuántas más habrán en el mar, etcétera. Todavía no hay una contabilidad exacta de lo que estamos encontrando. Además, que si bien la limpieza superficial puede demorar un mes más, sabemos que el impacto ambiental en el ecosistema y en la recuperación va a demorar años.
años. Algunos hablan de 30, 40, 50 años. He escuchado a unos biólogos del extranjero que inclusive manifiestan que en 100 años. Pero bueno, no tenemos exactamente la medición del impacto porque todavía no tenemos esa lectura que debería dar el Ministerio del Ambiente de exactamente cuánto se ha dispersado el petróleo y cuánto se ha profundizado. Entonces, cuando tengamos esos datos, podremos de alguna manera calcular finalmente cuántos años, décadas nos llevará a recuperar los ecosistemas del Callao y de Lima. Claro, ya hay algo que se tiene que tener presente, que los primeros días han sido días cruciales para poder tratar de contener esa mancha oscura de petróleo que se ha ido extendiendo. Entonces, esos primeros días, pues, hubo un silencio también. Claramente en redes sociales hubo un fuerte movimiento, pero son las entidades competentes las que tuvieron que tomar acción lo más pronto posible y eso, pues, lamentablemente no se vio. Y como lo mencionas, Miguel, pues, las proyecciones de este impacto a largo plazo pues pueden ser terribles y lamentablemente han tenido que venir personas de otros países para poder ayudar, porque incluso en nuestro país no hay personal capacitado para tratar de contener este terrible accidente ambiental de tan gran impacto, de tanta magnitud como el que no sucedió. Tenemos la tecnología. No hemos tenido la tecnología, ni los equipos, ni los expertos para responder a la magnitud del desastre, lamentable. Eso nos prueba una vez más que el cuidado del medio ambiente en nuestro país no es prioridad. Sí, ¿y por qué siempre en el Perú pasan estas cosas? O sea, esperamos a que suceda lo peor para recién reaccionar, incluso con lo del COVID, ¿no? O sea, bueno, casi ningún país estaba preparado para una pandemia, pero pues, por decirlo, el Perú era uno de los últimos que estaba preparado para eso. O sea, siempre esperamos a que sucedan las cosas para reaccionar ante ellas, y esto no es muy alejado de la realidad. O sea, si una empresa que trabaja con este tipo de cosas debería tener un protocolo de qué cosa hacer si ocurre un accidente como el que ha ocurrido. El plan de contingencia existe, lo han mostrado, pero dándole una lectura, uno se da cuenta que finalmente la respuesta no ha sido conforme al plan, porque personal, tecnología, equipos, no ha habido. Además que ha habido un primer pronunciamiento, un primer comunicado que es falso, ¿no? Entonces, eso nos muestra el poco compromiso de la empresa de poder transparentar el verdadero daño. Exacto. Rodrigo, ¿tienes una pregunta por ahí? Sí, no, bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Que realmente, para ser sinceros, ha nacido a raíz de esta conversación que estamos teniendo, que realmente cuál va a ser entonces el castigo o la responsabilidad que va a tener la empresa, si esto va a quedar simplemente como que un niño chiquito en la casa pues rompió el florero y se le da una palmada en la mano y no lo vuelvas a hacer. Realmente esto es terrible porque no sé, ni siquiera sabemos cuántos son los años, tú mismo lo has dicho, Miguel, que vamos a pagar las consecuencias. Inclusive están naciendo niños ahora que no tienen la culpa absolutamente de nada, que van a sufrir por lo que acaba de suceder. Y nuevamente lo digo, ¿no? O sea, esto sigue, continúa, no, han habido accidentes muy similares en lo largo de nuestra historia y seguimos sin aprender, seguimos sin hacer algo al respecto. O sea, realmente cómo solucionar un problema. Solo apagamos llamas que se iban incendiando en nuestra sociedad, pero no atacamos. Esto nos lleva a una reflexión hacia la regulación como función del Estado que debe tener, ¿no? Desde la designación de los técnicos y profesionales adecuados en los altos cargos. Recordemos que ahorita la dirección de OEFA es una dirección transitoria, ¿no? Entonces, ¿dónde, como país, cuáles son las acciones que se desprenden de nuestra política de Estado para cuidar nuestro medio ambiente? No tenemos. Tenemos el documento como política de Estado, pero no tenemos los elementos o las acciones en la práctica. Y esto es una responsabilidad del Estado, porque debemos tener las personas técnicas, profesionales, con toda la experiencia adecuada para poder hacer esta regulación, esta vigilancia y este monitoreo para el cumplimiento de todos los planes de contingencia en temas ambientales y en los estudios de impacto ambiental también. Sin embargo, muchas veces la designación de funcionarios o altos funcionarios en estos importantes cargos es por amiguismo, es por temas partidarios, políticos, y ahí hay todo un tema que ya nos lleva al ámbito político.
pero desde ahí se desprende. Además que también no tenemos la cultura en el país de relacionar nuestra ecología, nuestro medio ambiente con el desarrollo. Al contrario, hay una cultura, una corriente que más bien relaciona la ecología, el medio ambiente con barreras hacia el desarrollo, y no es así. El alcalde de Ventanilla, por ejemplo, ahora es un gran defensor de la ecología y el medio ambiente del distrito, pero él es uno de los impulsores para cambiar la zonificación de las zonas de amortiguamiento de los humedales de Ventanilla en el distrito. No defiende los humedales de Ventanilla ni zonas de amortiguamiento, pero ahora sí defiende la contaminación del mar. Entonces, es un oportunismo político y tal vez preelectoral que finalmente le hace daño verdaderamente a nuestro medio ambiente. Entonces, desde ahí tiene que salir la reflexión. Bien. Excelente, Miguel. Muy de acuerdo con lo que has dicho. Claro, Miguel, ya para ir cerrando la entrevista, ¿tendrías algún último mensaje que quisieras compartir con las personas que están conectadas a la transmisión? Bueno, cerrar con esto, tal vez se ha hablado mucho del voluntariado. Hay que tener mucho cuidado porque el tema del cabello, si bien es un tema muy técnico que ya está comprobado que funciona, pero el manejo de esta metodología, de esta forma de poder absorber el petróleo, debe ser guiado por profesionales muy expertos en la materia, y también la empresa o la ONG, la asociación que lo esté impulsando, debe tener la logística necesaria antes, durante y después para estos procedimientos. Por eso es que desde la sociedad civil, si bien hay una buena respuesta, necesitamos también definir a qué espacios nos sumamos que finalmente cumplan con todos los protocolos, con los elementos de protección que necesitamos, el traje impermeable, la mascarilla contra los gases tóxicos, etcétera, las botas, las mangas con puño extendido, los guantes con puño extendido. Entonces, todos esos elementos y los protocolos son necesarios. Por eso fijémonos bien a la asociación o la ONG que nos sumamos, que cumplan con todos los protocolos y que tengan la capacidad de poder cubrir con todos los requerimientos logísticos que esos procedimientos necesitan. Y hacer vigilancia. Están habiendo marchas en protesta, también acompañemos desde las redes a poder protestar, no nos quedemos callados y no nos olvidemos de este desastre para que sirva de lección también, para que se mejoren las cosas en el futuro y no volvamos a sufrir de lo mismo. Recordemos que este desastre no solamente afecta a los pescadores o a la población de la zona, sino a todos. Es un atentado contra el medio ambiente a nivel país y a nivel mundial. Exacto, muy bien dicho, Miguel, porque eso realmente pasa mucho, ¿no? Que las personas miran eso y dicen, ah, pero no, eso no me afecta a mí, yo no vivo ahí. La típica, la típica. Muchas gracias por estar con nosotros, por el tiempo que has brindado, la información muy buena, te agradecemos mucho y ya tendremos algún espacio para tenerte nuevamente con nosotros. Buenas noches, Miguel. Encantado de participar, un abrazo a cada uno. Gracias. Bueno, y para cerrar el programa, entonces, ¿vas a donar tu cabello o no vas a donar el cabello? Mi cabello está intacto, Rodrigo. Te comentaré lo que... además, adicionar a lo que ya mencionó Miguel, es el informe de la OEFA que nos indicaba esta situación, ¿no? Que el cabello, si bien es cierto, se ha comprobado científicamente que sí puede aportar de alguna forma, pero este ha sido un desastre de gran magnitud, entonces se necesitaría una muy grande cantidad. Entonces, es cierto, es significativo, es positivo ver cómo la población ha intentado apoyar de alguna forma, pero lo que se requiere aquí es una mayor logística, tecnología, como son los skimmers, no tanto el cabello. Se vio la buena fe de las personas, es cierto, pero ya salieron pues los informes de las entidades correspondientes a aclarar, ¿no? Que a gran magnitud no ayudaría mucho esta recolección de cabello, así que chicos o gente, cuiden su cabello. ¿No? Lamentable. Espero que esta situación firme pues un precedente de que más allá del papelito deben haber acciones, pues no volvamos a ver gente con recogedores y escondiendo el petróleo a unos metros ahí en la misma arena. Pues eso fue patético, ha sido lamentable, ha sido penoso, ha sido doloroso también para las personas que viven precisamente más cercanas, ¿no? Las personas que viven del turismo, los pescadores y los que pagaron los platos rotos de esta terrible situación, los mismos animales marinos de la fauna y flora marina, que ha sido lamentable este suceso.
Bien, Rodrigo, no quiero enojarme más. Estos temas ambientalistas, pues a las personas que nos interesan mucho, pues nos aquejan todas estas clases de sucesos y esperamos que no se repita. Justo hoy hubo un segundo derrame, pero según la empresa Repsol, se trataría de residuos oleosos. No sería, digamos, un segundo derrame, pero esto está aún en investigación y esperemos, por el bien de todos, que sea como ellos mencionan, ¿no? Rezagos. Bien, llegamos a la parte final del programa, son 8:11, nos extendimos mucho, pero es que este tema estuvo muy interesante. Rodrigo, nosotros nos reencontramos la siguiente semana. Chao. Hasta luego. Chao.